Chichén Itzá, la boca del pozo de los Itzá. Tras estas palabras se esconde el nombre de la poderosa capital de un imperio que prosperó en América Central entre finales del siglo IX y principios del XIII de nuestra era. Chichén Itzá, un nombre muy extraño para una ciudad. Su origen hay que buscarlo en el pasado. Chichén Itzá evoca sin rodeos lo que la hizo tan famosa, su enorme pozo natural o Dzonot, devorador de víctimas humanas, y sus fundadores, los Itzá, convertidos en señores de sus aguas sagradas. Modesto centro de peregrinaje maya durante el período clásico prehispánico y abandonada hacia el año 900, la ciudad se convierte, bajo el impulso de los Itzá, en una importante metrópoli militar, político y religiosa, donde se mezclan las dos culturas, maya y tolteca. Durante 200 años, la ciudad disfruta de un esplendor sin igual y sus dirigentes ejercen su supremacía sobre todo Yucatán. ¿El secreto de este ascenso vertiginoso? Las invasiones, las guerras y alianzas alternas, las horrendas prácticas de los sacrificios, el arte de la propaganda, pero también ingeniosas innovaciones políticas y culturales, desconocidas hasta entonces. De los Itzá, los mayas decían en cambio que eran salvajes, vulgares, incultos y sin moral. ¿Cómo eran exactamente? Dejamos Mérida, la capital del estado actual de Yucatán, y tomamos hacia el este la carretera que nos lleva a Chichén Itzá. La región es el lugar de origen del sisal, cultivado durante la época prehispánica utilizando su fibra para la fabricación de cuerdas. El oro verde de la época colonial. La carretera transcurre por bosques amenazados por la sed. El terreno calcáreo absorbe, en efecto, toda el agua de la lluvia, paradójicamente torrencial en esta región subtropical. Desde tiempo inmemorial, los mayas tenían que buscar este precioso líquido en el subsuelo, cavando cisternas llamadas chultuns, y en los pozos naturales o dzonot, unidos entre ellos por grutas. La presencia en el lugar de dos dzonot dio lugar al nacimiento de Chichén Itzá. Al llegar a las puertas de la ciudad, nuestra vista se dirige al instante a la enorme masa de piedras que se alza hacia el cielo. Escultura gigante del tiempo y del cosmos. Lo que los conquistadores denominaban el castillo anuncia de golpe, por la perfección y simplicidad de sus formas, la profesionalidad de sus constructores y el poder de los nuevos señores de la ciudad, los Itzá. ¿Quiénes eran los Itzá? En este aspecto divergen las opiniones de los investigadores. Según las crónicas antiguas, especialmente los libros del Chilam Balam, los Itzá procederían del pueblo tolteca, de lengua náhuatl y originario de Tula, en la altiplanicie mexicana. Guiados por su jefe, habrían tomado la ruta de Yucatán entre el año 928 y el 948 por razones políticas y económicas y habrían hecho irrupción en el país de los mayas.
Michel Antoshi, historiador, vive en Yucatán desde hace muchos años. Para él, los Itza derivan de la cultura maya, no eran nada extraños en la zona. Provenían ciertamente de una zona que estaría situada entre Tabasco y Petén, en Guatemala. En esta región posiblemente también entrarían en contacto con la población nahua de la altiplanicie. Sea lo que sea, estos guerreros comerciantes instalaron sus puestos de venta en la parte oriental de México, en la región maya, donde introdujeron nuevas concepciones religiosas, sociales y artísticas traídas de la altiplanicie mexicana y de la costa del Golfo, donde reinaban los toltecas. Hacia finales del siglo IX, los recién llegados establecieron su capital en Uruc-Yabnal, centro urbano de cierta importancia y famoso por su pozo sagrado, el único de todo Yucatán, que dio lugar a peregrinajes procedentes de todas partes. Rápidamente, los ocupantes se mezclaron con la población local, creando un mestizaje. Convertidos en señores del lugar, los Itza asociaron su nombre al de Chichén, que significa pozo. Beneficiándose de la reputación de este pozo sagrado, legitimaron así su presencia en Yucatán. Ya instalados, transformaron la ciudad en una enorme cantera. La metrópoli se extiende sobre 300 hectáreas. A una cierta altura, rápidamente nos sorprenderá su organización, muy lejos de nuestras concepciones occidentales. Contrariamente a lo que se conocía en el viejo continente, el plano de las ciudades prehispánicas no era en cuadrícula y las calles no estaban flanqueadas por edificios. En el centro se encontraban generalmente los complejos arquitectónicos más imponentes, sedes de las actividades políticas y religiosas. En la periferia, sobre los promontorios, se ubicaban las pequeñas viviendas más populares. Sin embargo, Chichén Itzá presenta la originalidad de estar dividida en dos zonas de estilo muy diferente. La zona sur comprende los edificios cuya parte superior está esculpida como mosaicos de piedra. Esta decoración es característica de un estilo maya, nacido en el siglo VIII de nuestra era, sobre las colinas del Puc, al oeste de Chichén Itzá. En cuanto a la zona norte, la componen enormes conjuntos de estilo propiamente mexicano y cuyo rasgo dominante es el empleo en la ornamentación de temas recurrentes, tales como el guerrero, el águila, el jaguar o la serpiente emplumada. Siempre se creyó que el sector sur correspondía a la ciudad antigua, levantada por los mayas antes de la llegada de los invasores, mientras que la parte norte correspondía a la ciudad nueva, construida por los Itza toltecas. A la luz de los jeroglíficos recientemente descifrados, una gran parte de investigadores actuales afirman que las dos zonas son coetáneas y que el conjunto es el fruto de una estrecha fusión entre dos pueblos. Para ellos, las diferencias de estilo explican una política de integración de los nuevos señores. El hecho es que, sobre el terreno, las dos culturas coexisten de manera armoniosa. Parece incluso que los ocupantes hayan elaborado aquí un nuevo orden social y político en el que mayas e Itza se dividían el poder. En primer lugar, el centro urbano es planificado según un modo unitario, es decir, todos los barrios se interconectan con calzadas denominadas sacbés. Enseguida se ven por todas partes inscripciones y emblemas mayas junto a guerreros Itza. En resumen, todos los dignatarios son representados de forma igual sin que se pueda intuir la presencia de un dueño absoluto. Y cuando, obviamente, un nombre prestigioso es mencionado, casi siempre es acompañado del título primero entre iguales.
Esta opción es la opuesta a la de Uxmal, la antigua capital maya de Yucatán, situada a unos cuantos kilómetros de allí, donde se han encontrado numerosas representaciones de soberanos investidos de autoridad suprema. Este nuevo estilo iconográfico muestra claramente la voluntad deliberada de los Itza de romper con la organización piramidal de la sociedad maya. Parece, en consecuencia, que la ciudad estaba gobernada por un consejo de sabios. Una concepción nueva del poder para los mayas yucatecas. Este consejo de sabios debió probablemente reunirse en este lugar, llamado en la actualidad Grupo de las 1000 Columnas, situado al lado del Templo de los Guerreros. Partidarios de la integración e innovadores en la manera de gobernar, los Itza saben también comunicarse. En aquella época, la mayor parte de su población no sabía ni leer ni escribir. ¿Cómo dirigirse entonces a las masas? ¿Cómo obtener la adhesión a los programas políticos religiosos concebidos por sus dirigentes? Mediante una puesta en escena eficaz del espacio urbano y de sus monumentos. El principio es sencillo: orientar de manera sistemática la mirada del espectador y suscitar en él la sorpresa, la emoción, el respeto y el temor reverencial. Sensaciones que favorecen la concentración mental y evitan cualquier distracción e incertidumbre. Para ello, el arquitecto maya Itza combina a ultranza el efecto de las luces y las sombras, las superficies, las formas y volúmenes, los colores. Elementos omnipresentes y fundamentales, las escaleras. Por todas partes rompen la unidad del paisaje urbano e invitan a la imaginación a elevarse aún más alto en su preocupación obsesiva de comunicación entre el mundo terrestre y celeste. Más que una impresión, es una realidad, pues la disposición de la ciudad en Estrella está exactamente alineada con las diferentes posiciones del Sol y del planeta Venus. Aquí no acaba todo. En el corazón de este vasto tejido urbano, en el eje que une los dos yonots de la ciudad, se yergue uno de los monumentos más célebres de la región del Mayar, el auténtico abanderado del pensamiento cosmológico precolombino. A pesar del nombre que le dieron los españoles, el castillo se trata de un santuario dedicado a la antigua y misteriosa divinidad antropozoomorfa, Quetzalcóatl, la serpiente con plumas venerada en Teotihuacán y bautizada Cuculcán por los mayas. La planta cuadrada de la pirámide simboliza el universo y los 4 puntos cardinales. Construida según la técnica del talud tablero, inventada en Teotihuacán, se alza en 9 tramos que evocan los 9 infiernos. Esta pirámide abriga una segunda, más pequeña y antigua. Hacía de gruta sagrada, siguiendo la tradición de la pirámide del Sol de Teotihuacán, que era considerada como el origen del mundo. Ella alberga además un trono consagrado al sol de estilo típicamente mexicano. Desde el exterior, el conjunto ofrece el mejor efecto geométrico, siempre atrayendo la atención del público hacia el elemento esencial del edificio, el templo, la cúspide a 30 metros y al que solo podían entrar los sacerdotes. Se accede a este templo por 4 grandes escaleras. Cada una está flanqueada en su base por una boca de serpiente abierta y amenazante, imagen del dios Cuculcán Quetzalcóatl. En los equinoccios de marzo y septiembre, la puesta en escena revela una sutileza asombrosa. Hacia las 5 de la tarde, los rayos inclinados del sol trazan la forma ondulante e inmaterial de una serpiente de luz, que desciende del cielo hasta alcanzar la cabeza del reptil situado en la base de la rampa. El cuerpo de estas serpientes estilizadas lo conforman 52 ondulaciones, correspondientes a los 52 años de cada era solar mesoamericana, al término de las cuales nace un nuevo mundo. Los mayas relacionaban la era humana y su lenguaje con los soles. El primero, un sol de agua, pareció ahogado. El segundo, un sol de tigre, fue devorado por una larga noche de oscuridad.
El tercero, un sol de fuego, fue destruido por una lluvia de llamas de fuego. El cuarto, un sol de viento, fue barrido por un huracán. El quinto pertenece a la era maya actual, que respecto a nuestro calendario comenzaría el 13 de agosto de 3114 a.C. y desaparecería por su desplazamiento el 23 de diciembre de 2012. Expertos matemáticos y señores de los astros, los mayas confeccionaron dos calendarios. Un calendario solar de 365 días, teniendo en cuenta las correcciones anuales y los años bisiestos, tan decisivos para la agricultura. Y un calendario ritual o adivinatorio de 260 días que se consultaba antes de cualquier decisión importante. Los dos calendarios estaban perfectamente sincronizados. Su combinación permitía concluir un ciclo solar de 52 años. ¡Cuántas cifras, signos y simbología cósmica! Los mayas tenían una verdadera obsesión por el tiempo y la eternidad. Todos los pueblos del mundo han tenido sus calendarios y han establecido sistemas para medir el tiempo. Lo mismo ocurrió en la cultura maya. Aquí el terreno tropical es muy difícil para la agricultura. Por tanto, había que conocer exactamente el calendario para decirle a la gente: empezad a quemar el bosque, comenzad a plantar el grano, porque va a llover en pocos días. El conocimiento del calendario representaba la supervivencia para la población. Se convirtió en algo indispensable. Había que conocer con exactitud todos los fenómenos cósmicos y meteorológicos para así conocer y prever el futuro. ¿Cómo los mayas consiguieron, con 10 siglos de ventaja sobre nuestro calendario gregoriano, medir el tiempo con tal precisión sin disponer de ningún instrumento óptico? Contempladores tenaces e infatigables del cielo se servían de las puertas y de las ventanas para realizar sus observaciones. Prueba de ello, esta construcción prácticamente idéntica a los observatorios astronómicos actuales. El edificio está constituido de 4 puertas orientadas según los 4 puntos cardinales. El sol penetra en la torre por 2 de ellas durante los equinoccios de primavera y otoño, y por las otras 2 durante los solsticios de invierno y verano. En el interior, una escalera de caracol conduce a una estancia rectangular en la que 7 ventanas materializan una complicadísima serie de referencias astronómicas. Estudios recientes demuestran que este monumento servía concretamente para la observación del movimiento de Venus, atribuido en astronomía al dios principal de la ciudad, la serpiente emplumada. Reproduciendo todo o parte del universo, la arquitectura mesoamericana creó así escenarios en los que se desarrollaban toda clase de rituales relacionados con la armonía del cosmos. Estos ritos tenían que ver también con sus soberanos. Para glorificar sus conquistas y legitimar su poder, los Itzá recurrían a otro vector de comunicación igual de poderoso que la arquitectura: la imagen. Por todos los muros de los palacios y templos desfilan símbolos imponentes y accesibles a todos. Aquí, los señores de Chichén Itzá están asaltando una ciudad fortificada al borde del mar. El punto culminante de estos combates eran las fiestas con sacrificios rituales. Siempre se ha representado a los mayas como un pueblo intelectual y no violento, opuesto a los sanguinarios mexicanos de las tierras altas del centro. Recientes descubrimientos demuestran que el sacrificio humano era un rito de primera índole en la religión maya. Los dioses, que no ofrecían su ayuda de manera altruista, demandaban ofrendas para obtener las fuerzas necesarias para cumplir sus deberes. Los cronistas antiguos citan todo tipo de sacrificios: decapitación, ahogamiento o incluso la extracción del corazón. El sacrificio reclamaba sangre. Más importante era el personaje. Lo mismo el sacrificio, pues debía complacer mucho más a los dioses. Por tanto, el objetivo sería siempre sacrificar al rey del país vecino o del estado enemigo, ¿no? Algunos de ellos fueron torturados durante mucho tiempo, incluso durante 20 años. Se les hacía sangrar utilizando agujas, espinas de pescado, objetos cortantes como filos de obsidiana.
Eran torturas extremadamente dolorosas, como arrancarles las uñas, pero no se sacrificaba solamente a los enemigos. Los personajes de la aristocracia debían realizar autosacrificios. Es decir, se torturaban a sí mismos, se hacían sangrar a sí mismos. La sangre se recogía en un papel. Dicho papel empapado en sangre era quemado a continuación para que el humo la transportara, pues era el líquido sagrado que confería vida a los dioses, de la misma forma que el agua era el equivalente para los hombres. Esta ofrenda de sangre estaba destinada a alimentar a los dioses, una retribución justa ya que los dioses habían creado al hombre de su propia sangre mezclada con maíz. Más cruento todavía era el sacrificio con decapitación, que estaba precedido del juego de pelota. Los Itza jugaban divinamente. Comprended que no se trataba de entretener a los dioses, sino de apaciguarlos. Espectáculo popular durante el cual se enfrentaban prisioneros y esclavos, el juego de pelota era parte integrante del culto, evocaba combates cósmicos. ¿El objetivo del juego? 6 paneles de piedra esculpida nos recuerdan la cruda realidad. Entremos al estadio. Este tiene forma de doble T y está flanqueado por muros elevados en cuya base hay un poyo para los espectadores. 2 aros de piedra decorados con crótalos entrelazados se ubicaban a 8 metros del suelo. Que empiece el partido. Sobre el terreno se enfrentan 7 jugadores, una cifra sagrada unida a la tierra y a la agricultura. Objetivo del juego: hacer pasar una bola de caucho por el aro del campo contrario. La pelota solo se podía tocar con la cadera, las rodillas y los codos. La hazaña, eso parece, era poco normal, casi imposible. Los mayas veneraban a esta pelota porque su recorrido por el terreno describía el movimiento de los astros e interpretaba el ciclo del maíz, el cereal al que los mayas honraban como a un dios. Pero también la temían, pues al rebotar parecía que por arte de magia salía del suelo hasta volar a lo más alto, para luego bajar y hundirse en las profundidades de la tierra. Suponiendo que hubiera un ganador, el capitán del equipo contrario debía ser decapitado. A continuación exhibían su cabeza a manera de trofeo en el tzompantli o altar de cráneos, donde ensartada junto a las otras cabezas sobre un palo se dejaba descomponer al aire libre. Más que un estadio, el terreno de juego era un auténtico santuario. Otro santuario igual de terrible era el Tzonot, el pozo sagrado en el que se practicaba el sacrificio por ahogamiento. Morada del dios de la lluvia, Chak, era considerado como una puerta hacia el más allá. También lanzaban todo tipo de objetos, la mayor parte rotos. No hay que olvidar que todo lo que era fabricado por el ser humano procedía de una especie de fuerza mágica. Se le llamaba, los mayas lo denominaban kulel. Así pues, había que matar a los objetos, había que sacrificar esta fuerza mágica. Se enviaba la fuerza a otro lugar. Era un objeto y una fuerza mágica al mismo tiempo, lo que por otra parte evitaba que esta fuerza mágica se volviera contra el sacrificador. Este famoso Tzonot, que fue el orgullo de los Itza, quedó como un importante lugar de peregrinaje hasta la llegada de los conquistadores en el siglo XVI de nuestra era. Más allá de sus prácticas sanguinarias, comunes al parecer a todos los pueblos precolombinos, e intrínsecas con el mantenimiento del orden cósmico más que debido a una sed desenfrenada de violencia, los Itza fueron los artífices del renacimiento social, político, religioso y artístico de Chichén Itzá, contribuyendo así a su perennidad.